Capítulo 2. Liberación. En la profundidad de aquel bosque Santi permaneció inconsciente, para volverse a un profundo sueño, se quedó dormido toda la noche. Hasta que llegó la mañana siguiente, despertando se sintió adolorido y con frío, el suelo donde permaneció estaba húmedo, pero cubierto de hojas, le habían servido como colchón y aislante, lentamente comenzó a reaccionar. ¿Qué pasó? ¿Todo fue una pesadilla? Repentinamente escuchó una respuesta a su espalda. No. Muy asustado de un salto se puso de pie. Ah. ¿De dónde saliste? Dijo temblorosamente. De las sombras, respondió con calma. En cuanto reconoció a ese sujeto tomó con calma sus palabras, por alguna razón que no entendía del todo, aquella presencia lo tranquilizaba, de pronto Will rápidamente le mostró una bolsa que procedió a arrojarle. ¿Necesitarás esto? Revisando la bolsa notó que tenía comida, y ya que tenía hambre la aceptó sin dudar. Ambos se sentaron alrededor de lo que parecían restos de una fogata, que no había sido usada en mucho tiempo. Santi comenzó a comer, pero solo era pan y agua, no tenía forma de quejarse. Terminando rápidamente, empezó una conversación. ¿Qué rayos pasa contigo? ¿Qué fue lo que hiciste en ese lugar? ¿Qué pasó con mis compañeros? No puedo creer nada de lo que está pasando. Will respondió fríamente. Olvídalos, ellos no tienen ningún valor. Santi se veía preocupado, pero Will habló nuevamente. No le ha pasado nada a los inocentes. Santi procuraba hablar con cuidado, ya que aquel sujeto parecía molestarse con facilidad. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué era eso que los rodeaba? ¿Acaso están muertos? Con cara seria e indiferente Will respondió. Es sencillo. Fijando su mirada hacia un tronco de árbol cortado, este repentinamente fue cubierto por un extraño humo negro, y tan pronto como apareció se desvaneció. Junto con aquel tronco, Santi se levantó y retrocedió completamente mudo, siendo capaz de sentir aquel poder. No podía creer lo que acababa de ver, preguntando muy desesperado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me buscas? Con cara seria y mirada fija, Will respondió. El tiempo sabe volar, pero se dirige a su muerte, siempre de la misma forma, sin pasado no hay futuro. ¿Qué clase de respuesta es esa?, dijo Santi sin entender nada. Deja de perder el tiempo. Estás en el mundo de la estupidez. Con una expresión repleta de dudas respondió. Yo sé que algo no anda bien con esta sociedad, pero esto es demasiado. No puedo creerlo. Will respondió con molestia. ¿Qué crees que pasa cuando no haces nada? Él se quedó callado. Will continuó. Te daré una pista. ¿Qué te parece este lugar? ¿Es bueno? Aquel bosque estaba lleno de vegetación, muy húmedo, no paraba de llover y hacía frío, claramente era incómodo. Supongo que es bueno a su manera como es la naturaleza. Dijo tratando de buscar un lado bueno. Este lugar esconde algo, búscalo. Santi ya sabía esto desde muy joven, pero él nunca supo cómo responder. Es verdad, aquí hay algo que no está bien. Podía percibir cierta angustia en el entorno, un sentimiento que no le pertenece. Buscarlo será tu misión. En este lugar se esconde una tragedia, encuéntrala y resuélvela como puedas. Santi no prestó mucha atención a la forma en que Will se refirió al problema, aunque comenzó a comprender más y algo confiado respondió. No tengo idea de qué dirección debo tomar, pero de seguro tú lo sabes, ¿verdad? Dijo pensando con su mano en su cara a modo de duda. Will respondió molesto. Si tuviese que decirte todo lo que debes hacer, ¿qué sentido tendría tu maldita vida? Solo serías un estorbo. Will se levantó y extendió su mano izquierda. Él portaba una especie de guante metálico que se veía muy desgastado, y de repente hizo aparecer de la nada una mochila, una que Santi reconoció de inmediato. Porque ya nada me sorprende. Rápidamente se acercó a ver qué era todo eso. Pero, ¿cuándo tomaste todo esto? Aquella mochila contenía algunas herramientas que Santi había conseguido desde hace tiempo, desde cuando tenía deseos de exploración, pero nunca se atrevió a nada. ¿Acaso sabías que esto pasaría? Will respondió con desinterés. Mi visión es amplia.
Por un instante Santi recordó que había llevado con él aquel papel viejo y pensó: no. Seguramente el agua lo destruyó. Desesperado hundió su mano en su bolsillo, tomando con cuidado el papel, pero se percató de que estaba intacto, sin ningún daño. Él estaba incrédulo, era como si el agua no pudiera dañarlo. Will también lo notó y respondió rápidamente: completa ese símbolo, será útil. Santi se mostró más serio, pero lleno de dudas respondió: no tengo nada con qué escribir, desde hace tiempo que tengo las palabras. Will vio a Santi con desprecio. Solo crearás un montón de basura. Santi entendió el mensaje y pensó: lo entiendo, sé que no es tan fácil. Will afirmó: al menos lo entiendes. Santi estaba algo inquieto. Oye, ¿en serio escuchas todo? ¿No te cansa eso? Will lo miró con afirmación y le dijo: solo piensa en voz baja. Santi guardó aquel papel en la mochila. Ah, quiero regresar rápido a mi hogar, intentaré buscar eso que pediste. Pensando en voz baja, espero que no sea igual que ayer. Will tenía una expresión de duda hacia él, pero alejó su mirada, como desinteresado. Entonces este comenzó a transparentarse y Santi escuchó nuevamente la voz mental de Will. No pierdas el tiempo, no volveré. Will desapareció enfrente de él. Santi no hizo ningún movimiento, recapacitando 10 segundos después. ¿Qué fue eso? ¿Me volví loco? Sacudiendo un poco su ropa, lo primero que hizo fue buscar un punto soleado para secar su ropa rasgada. Afortunadamente había más ropa en su mochila, pero era la misma de su trabajo. ¿No pudo ser ropa normal? Tomó todas sus cosas y se levantó en búsqueda de aquella tragedia de la que hablaron hace poco. ¿Cómo puedo encontrar esa tragedia? A cualquier lugar al que mire percibo la misma cosa. Optó por caminar sin rumbo mientras solo podía pensar en una cosa. ¿Por qué estoy haciendo esto? Caminando entre los árboles y los arbustos, el viento soplaba cálidamente, el suelo era lodoso y resbaladizo, pero a pesar del clima, se sintió más calmado. ¿Por qué nunca hice estas cosas? Pero de inmediato pensó en todos los peligros. ¿No habrá animales peligrosos por aquí? No tenía nada con que defenderse, sin embargo, confiando en sus habilidades decidió continuar. Durante todo el día buscó por el bosque, pero no encontró nada. Durante horas y horas parecía solo dar vueltas en círculos. Aunque esto no le molestaba en absoluto, finalmente decidió detenerse. Creo que me detendré para comer. Mientras buscaba un buen sitio encontró aquel lugar donde habló con Will y dijo: ¿es en serio? Solo estoy dando vueltas. Comenzaba a cansarse y caía la noche, empezaba a creer que era una tarea imposible. Olvidando la misión quiso buscar un lugar donde descansar, no sin antes revisar bien su mochila. Encontrando un saco de dormir, aunque era muy delgado, pensó que era mejor que nada. Luego de escudriñar la mochila alzó la mirada y a lo lejos pudo notar algo. En el suelo estaba lo que parecían ladrillos rotos, que eran oscuros y parecían hechos de tierra. Interesado se acercó a ellos, cuando repentinamente la ligera lluvia se intensificó. Siguiendo los ladrillos encontró una especie de camino, y en ese momento pensó que podría encontrar una casa, que tal vez podría protegerlo de la lluvia, o incluso encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. A medida que se acercaba pudo notar un gran muro oculto entre árboles y hierbas. Al acercarse más vio que era roca sólida. Rodeando aquel muro comenzó a seguir el débil camino. La densa vegetación y las hojas caídas lo habían ocultado. ¿Qué es ese lugar? Parece una vieja construcción. Se acercó rápidamente, notando con una cara de preocupación. Esto no es una casa. Aquel lugar parecía ser una antigua mina abandonada. No había rastro de actividad reciente. Su aspecto demostraba haber sido abandonada desde hace tiempo. Tenía rejas de metal muy oxidadas las cuales estaban rotas, dejando ver en su interior un camino oscuro. Se hacía de noche, era cada vez más evidente, y ya que estaba oscureciendo y no cesaba la lluvia, tomó la decisión de pasar la noche en aquel lugar, desolado y oscuro. La mina no parecía ir en descenso. Así no era tan fácil que se inundara. Tomó una lámpara que colgaba de su mochila, y mientras se adentraba pensó: no debería tener miedo, desde hace tiempo que está abandonado.
Pero con solo ver la entrada ya tenía una extraña sensación, apresurándose a entrar. Nada puede ser peor que lo de ayer. Santi se adentró un poco en la mina, su entrada era estrecha, el suelo era lodo y concreto en algunas zonas, en medio había oxidados carriles de metal, avanzando al menos 20 metros, donde la vegetación ya no podía crecer, entonces notó un lugar con un espacio al lado de la vía, era un hueco en la pared, donde pensó que podía descansar y delante de él observó que el túnel se dividía en varios caminos. No quería adentrarse más, por lo que se sentó a descansar en ese lugar, colocando la lámpara en el suelo, mientras descansaba tomó el saco de dormir para cubrirse, este era muy delgado pero aún así lo protegía del frío. Acercando su mano en su nuca pensó: no siento dolor. Recordando su experiencia. No creo que me haya desmayado por el golpe, bajando su mano y observando su palma con la tenue luz de su lámpara. Yo no tengo fuerza ni habilidad para esto. Procedió a meter su mano en su bolsillo para tomar algo, tomó el pequeño trozo de papel que había guardado, al mirarlo con más atención aquel símbolo pensó: si todo esto es real, ¿este símbolo podrá hacer alguna cosa increíble? Recargando su cabeza en la pared. No puedo creer nada, esto es una locura. A pesar de que él podía sanar, ver gente desaparecer lo supera por mucho, preocupado se recargó en la pared y con la mirada alta. No quiero fallar, pero estoy cansado de buscar. Sus ojos estaban por cerrarse, cuando repentinamente escuchó una preocupada voz a la distancia. ¿Dónde estás? Un grito muy fuerte hizo eco en toda la mina. Asustado se levantó y pensó: me encontraron. Son ellos. No es posible. Esta mina está vacía. Tomó sus cosas rápidamente, pero antes de salir corriendo del interior de la mina una pequeña sombra pasó muy rápido siguiendo las vías, pasó muy cerca de Santi, provocando que gritara. ¿Qué está pasando? ¿Es una broma de Will? No, él dijo que no volvería, ¿cómo puedo confiar en él? En ese instante recordó. La tragedia. ¿Por qué ahora? ¿Qué debo hacer? Tembloroso, alumbró con su lámpara hacia la salida, pero bajo su linterna, se dio vuelta y suspiró, buscando en su mochila encontró una pequeña linterna más cómoda que la que tenía, decidido se internó más profundo. Aquella mina estaba llena de múltiples pasillos que lo confundían un poco, recordando algunas cosas mientras caminaba. Recuerdo esas pequeñas sombras. Y él me dijo que eran. Deteniéndose un momento. No todo lo oscuro es malvado. En su mente escuchó una voz tranquilizadora preguntando cosas como ¿cómo llamarías a este sentimiento? Santi pensó seriamente, pero no encontró palabra para describirlo. Valor. No, no es eso. Continuó caminando, buscando por la mina, parecía que ya la había recorrido al completo, tenía varios caminos, temía perderse por lo que marcaba flechas en el suelo lodoso. En cada lugar que recorría no pudo volver a ver aquella sombra, cada vez se hacía más tarde, empezaba a creer que solo fue su imaginación. Creo que ya revisé toda la mina y no hay nada, quizá es el lugar equivocado, además que estoy tan cansado, quizá solo fue mi imaginación, debo tener cuidado. Viendo las flechas que había marcado. Mejor me regreso, quizá no quede mucho aire en la mina. Pero justo en ese momento el ambiente se volvió pesado y frío, un escalofrío lo invadió y Santi se asustó. Esto parece peligroso, definitivamente es aquí. Observó los caminos que su linterna podía alumbrar, mientras se lamentaba de haber entrado a la mina. Ya no quiero seguir. Pero tomando un poco de aire se llenó de valor y avanzó, el ambiente se hacía más pesado, solo podía escuchar el sonido de sus pisadas, con la luz de su linterna descubrió algo que lo impresionó. Llegó a un gran espacio con varias vías conectadas, grandes pilares de concreto sostenían el techo, parecía ser la cámara principal de la mina. ¿Cómo es que no vi esto? El suelo estaba lleno de un polvo gris, parecía cemento, todo el lugar estaba lleno de este polvo, no veía ningún rastro de la pequeña sombra. Confundido se preguntó si era el lugar correcto, percibía que algo estaba cerca, mientras exploraba sujetaba fuertemente su linterna, entonces en el amplio lugar notó algo muy extraño, en una columna ocurría algo,
Podía sentir una corriente de aire frío y el polvo parecía levantarse como si el aire saliera a presión del suelo. No podía ver bien lo que sucedía detrás de la columna. Estoy seguro que algo malo pasará. Pensó asustado, lentamente se acercó y se percató de algo que lo aterró por completo. ¿Hay alguien? Salió corriendo de inmediato. Detrás de aquel pilar yacía un ser pequeño, su mirada apuntaba al suelo, el polvo a su alrededor se levantaba de forma inquietante. Santi estaba muy asustado, su corazón no podía latir con más fuerza, no podía entender qué estaba pasando. ¿Qué es eso? Estaba muy asustado por lo que decidió marcharse. Sin embargo, algo en su espalda lo calmó, percatándose de algo muy extraño. Su mochila estaba brillando. ¿Se encendió la lámpara? Tomando la mochila la revisó. Era imposible que brillara de esa forma. ¿Acaso Will dejó algo? Al encontrar la fuente de luz estaba sorprendido, con los ojos bien abiertos. Es el símbolo. Estaba brillando. Santi estaba increíblemente maravillado. ¿Debo usarlo? ¿Pero cómo? No entiendo nada, pero en cuanto tomó aquel papel, de alguna forma se llenó de valor, por lo que fue en dirección a lo que había visto, ya no tenía miedo y en voz alta pronunció. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Pero no hubo ninguna respuesta. Se acercó más, recobrando un poco el sentido, su corazón latía fuertemente, pero ya no podía retroceder. Puedes escucharme, no vine a molestar a nadie. Nuevamente no hubo ninguna respuesta, se acercó un poco más y notó horrorizado que ya no había nada. ¿En qué momento se fue? ¿Fue solo mi imaginación? Miró en todas direcciones, seguía sintiendo la pesadez del ambiente, su corazón latía con fuerza, de pronto se percató que algo estaba detrás de él, girándose de golpe. Vete. Santi no podía moverse pero pudo verlo bien, era un niño, aquella figura era un niño el cual estaba en los huesos y su piel era completamente gris, era tan extraño, volviendo a llenarse de valor volvió a preguntar. ¿Qué es lo que te pasa? Con un grito desgarrador el niño respondió. Vete, con aquel grito sintió que fue empujado con una fuerza descomunal, estrellándose en una columna de espalda, mientras observa a aquel niño. Este volvía al lugar donde se escondía mientras Santi perdía nuevamente el conocimiento, cansado cerró los ojos, solo podía ver oscuridad y en un momento. Despertó fuera de la mina como si nada hubiese pasado, se levantó sin sentir ningún dolor. ¿Qué está pasando? ¿Ya es de día? El sol del mediodía se observaba, el clima nublado había desaparecido, recordando que salió volando. No me duele nada. Tampoco tenía miedo, muy decidido observó hacia la mina, decidiendo regresar, pero antes de entrar repentinamente un hombre se acercó muy preocupado. Disculpe. ¿No vio a un niño correr por aquí? Dijo aquel hombre el cual vestía ropa de granja, y sin pensar respondió. Hay un niño en la mina. Debe ser él. Como lo encuentre ya verá. Dijo el hombre muy enojado, entrando rápidamente en la mina. De inmediato Santi le gritó tratando de detenerlo. Espere, no es a quien buscas. Rápidamente lo alcanzó y le dijo. Su hijo no puede estar aquí. El hombre respondió enojado. Claro que sí. Siempre se esconde aquí. Siempre que hace una travesura. Aquí viene a esconderse. Santi no sabía qué hacer, algo en aquel sujeto le parecía extraño, viendo a aquel hombre adentrarse en la mina. Santi no se atrevía a decirle nada de lo que vio, pero decidido a hacer algo. Te ayudaré a buscarlo. El hombre le respondió de inmediato. No puedo confiar en ti, no sé quién eres. Santi le respondió tratando de calmarlo. Deberías calmarte, no te dejes llevar por la ira, piensas hacerle daño, el hombre respondió enojado. ¿Cómo no voy a estar enojado? Siempre es lo mismo con él. Santi pensó en una forma de ayudar al hombre, quizá podría calmarlo, aunque sea un poco, estando seguro de que eso ayudará. Trato de calmar al hombre utilizando su poder. Mirándolo a los ojos le dijo. Piense lo que está haciendo. De alguna forma el hombre se calmó un poco, pero no fue por mucho tiempo, notando una fuerte desesperación. Siempre que se va me vuelve loco, no le vaya a pasar algo.
No se preocupe, él está bien, estoy seguro que lo encontrará. El hombre pareció reaccionar un poco a la presencia de Santi. ¿Por qué me estás ayudando? Santi puso su mano en su barbilla. Bueno. Ese siempre ha sido mi trabajo, quizá es por eso. Con mayor confianza aceptó su ayuda, entre los dos comenzaron a buscar en la mina sin separarse, recorriendo cada rincón, cada posible escondite en aquella mina, pero no había ningún rastro del niño. Estoy tan cansado de buscar. Dijo repentinamente el hombre. Santi respondió para calmarlo. Aún no hemos explorado todo. Cada vez se acercaban más a aquel lugar donde había visto al ser extraño. ¿Fue real? Si vamos a ese lugar, ¿estará allí? Sin embargo, notó algo extraño en aquel hombre. En el momento que éste se dirigió a aquel pasillo, lo evitó, se dio vuelta para buscar en otra parte. Santi estaba pasmado, era como si el hombre simplemente no pudiera verlo. ¿Dónde está? Que no le haya pasado nada, dijo el hombre muy preocupado. Falta buscar en aquel lugar, dijo Santi mientras señaló en un tono serio, pero repentinamente el hombre respondió con un grito. No hay nada en ese lugar. Santi rápidamente retrocedió, preguntándose qué pasaba con el sujeto, entonces recapacitó un poco. ¿Qué es todo esto? Viendo extraño todo el lugar. Notando que ambos tienen sus manos vacías. ¿Cómo? ¿Cómo rayos podemos ver? Si no tenemos ni una luz. Mirando hacia atrás noto que su mochila brilló nuevamente. ¿Qué es eso? Dijo aquel hombre muy preocupado. En ese momento, Santi pareció entender lo que estaba sucediendo, bajando su mirada tristemente respondió. Debemos ir a aquel lugar. El hombre respondió desesperadamente. Ya busqué por todas partes, aquí no está. Santi se dio cuenta de que el hombre jamás irá a ese lugar. ¿Debo obligarlo? Tomó aquel papel brillante de su mochila y con él en sus manos le ordenó al hombre. Entra, ve a ese lugar. Sin decir ninguna palabra, el hombre fue directamente a la sala principal y momentos después se escuchó un fuerte grito. No. ¿Por qué? No puede ser. Santi se acercó y pudo ver a aquel hombre abrazando al niño que vio anteriormente, pero este no se movía. El hombre no paraba de llorar lamentándose, el polvo a sus pies se levantaba, como si una corriente de aire a presión brotara del suelo. Santi miró con tristeza. ¿Qué debo hacer? Nuevamente aquella voz tranquilizadora resonó en su mente. ¿Cómo llamarías a este sentimiento? Santi bajó la mirada y gritó. Libéralos. Aquellas palabras hicieron brillar aún más el símbolo, y de alguna forma, el niño despertó abrazando a su padre. Ambos se veían tan alegres, como si se hubiesen reunido después de una eternidad. Lentamente se fueron desvaneciendo hasta que no quedó nada, y en ese momento Santi fue invadido por un gran dolor cayendo al suelo. Sin tener noción del tiempo, lentamente comenzó a abrir los ojos. ¿Dónde estoy? Mirando a sus alrededores se dio cuenta que estaba recargado sobre un pilar. ¿Fue un sueño? Pero se percató que tenía aquel papel en su mano, y al verlo notó algo diferente. Al principio por el dolor y la confusión le costó creerlo. ¿De dónde salió eso? En el símbolo apareció una letra L. ¿Qué está pasando? Se levantó muy adolorido, tomando la linterna que seguía encendida, estaba bastante lejana de él, para después notar que en el lugar donde vio al niño, había dos pequeñas cruces, y una especie de tapa de acero y un viejo cartel de peligro en la pared, que tenía un cráneo con huesos. Este lugar es peligroso, debo salir de inmediato. Siguiendo el camino que había dejado, salió en dirección a la luz, hasta llegar a la salida de la mina, solo pudo decir una cosa. Este lugar ya no tiene ninguna pesadez. Seguía nublado, llovía levemente. Aquella sombra, seguramente era el padre, ambos quedaron atrapados, uno buscando y otro esperando. Mientras yacía parado en las afueras de la mina. ¿Cómo podría evitar que ocurra esto? Con más dudas que respuestas, levemente pensó en qué dirección estaría su casa, pero viendo a otra dirección. Ya no puedo volver, apretando su mano. Viendo la entrada de la mina. Seguiré buscando.
Completamente decidido, Santi se marchó observando por última vez la mina. Podía ver delante de él un cúmulo de montañas tomando aquella dirección. Comenzó a caminar alejándose cada vez más sin rumbo fijo. ¿Qué más esconderá aquella mina? Fin del capítulo 2.